Empezar a grabar. Compartir. Bueno, vamos por aquí entonces. Ok, entonces la semana anterior habíamos visto sobre el concepto de caries, ¿no? Para que la caries tenga una formación necesitamos dos factores principales. Esos factores son indispensables para que se genere enfermedad de caries, que son biofilm, es decir, microorganismos viviendo en nuestros dientes, y azúcar. ¿Ok? Es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. No puede haber caries si el paciente, digamos, le encanta comer dulces, pero le encanta cepillarse o es adicto a cepillarse. No se puede establecer caries porque tienen que colonizar los microorganismos. Tampoco puede decirse que un paciente tiene caries, tiene enfermedad de caries dental, si es un paciente que no le agrada mucho cepillarse, se cepilla muy de vez en cuando, pero sin embargo es un paciente, digamos, un paciente vegano. ¿Ok? Que no suele comer ningún tipo de alimento procesado, solamente come vegetales. Entonces, ese tipo de pacientes no establecen enfermedad de caries dental. Dígame, Vivian. Una pregunta, sí, Doc, una pregunta, soy Ahí. Lenny. Lo Estos que son pasa es que los... usted mencionaba que no hay, o sea, presencia de caries en pacientes que tienen cepillado, o sea, que comen dulces y se cepillan a cada rato. Pero sí puede existir, o sea, por más que tenga un cepillado, si la técnica no es buena y no complemento con hilo, pues desarrollo caries dental. Es que ahí no estoy eliminando completamente los microorganismos. O sea, Por eso, para mantener los microorganismos, tengo que permitirles colonizar. Y si ahí hay un espacio en donde, póngase, yo cuando digo le encanta cepillarse, digo higienizarse bien la boca, eliminar todos los microorganismos por todos los medios. Una persona con un toque de tener la boca extremadamente limpia. Entonces, sí, se pasa hilo, se pone el enjuague, se utiliza el cepillo, pero le encanta comer dulces. Igual no se establece porque no deja colonizar, ¿ok? En ese caso hablaba de cepillado como higienización, ¿ya? Doctora, yo no estoy matriculada para mi asistencia. ¿Por qué? Alejandro, tendría que cerrar lo que estoy haciendo para poder matricularlo. A lo que termine de... ¿Y la lección usted no la dio? No pude, doctora. Entonces, esta es la primera sesión en la que usted ingresa. Sí. Por eso, básicamente, entonces. Este, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Cuando termine la clase, de cerrar al menos el PowerPoint, ahí me hace acuerdo para matricularlo. ¿Ok? Ya, entonces, ya, ahí sí me entendieron la idea. Necesito las dos cosas, o sea, un paciente que tiene una lesión cavitada, que demoró 1 año y medio en romperse. Yo no le puedo, o sea, no me puede decir, doctora, no sé por qué tengo caries, no sé por qué, si yo me cepillo 3 veces al día y no como dulces, no como alimentos azucarados, no como ningún tipo de hidrato de carbono. Mi dieta es keto, por ejemplo. Entonces, no le puedo creer eso al paciente. Básicamente, la enfermedad tiene que establecerse esos dos factores. Los otros factores, yo voy a hablar igual de valoración de riesgo porque de eso se basa la segunda parte de la clase de caries, pero los otros factores son modificables, ¿ok? Si un factor de caries dental es eh, tener recursos económicos bajos, pues eso puede cambiar en 1 año en que yo consiga un excelente trabajo y ahora tenga mejores ingresos. Eso se puede modificar, ¿ok? Pero para establecer enfermedad de caries dental, tienen que estar los dos factores viviendo y conviviendo juntos, por eso se le llama disbiosis.
porque tienen que estar ambos. Tiene que estar el azúcar y tiene que estar la colonización de los microorganismos. Tiene que haber biofilm. Entonces, solo así se establece la enfermedad de caries, porque es un proceso de desmineralización que demora meses enteros en poder generar una lesión. Alesia, perdón. Ok, entonces, vamos a avanzar con histopatología de la caries. Hablamos en la clase anterior también de qué manera el Streptococcus mutans tiene características que otros microorganismos no tienen. Los hidratos de carbono que más nos hacen daño, que son los hidratos de carbono simples. La sacarosa es el más dañino de todos y el más cariogénico. El ácido más cariogénico es el ácido láctico, que lo generan los microorganismos más cariogénicos, que es el Streptococcus mutans, y después de él el Lactobacillus. ¿Ok? Ahí hay 3 preguntas de examen básicas. Ahora, con respecto a ya el proceso como tal, la lesión de caries dental. En un inicio se observa como esa primera manifestación, que es la mancha blanca. En este caso, se da porque nosotros pasamos el día entero, vimos la semana pasada factores protectores de saliva con procesos de desmineralización, remineralización, desmineralización, remineralización. Pero cuando hay más procesos de desmineralización, no hay un equilibrio, no mantenemos esas 3 horas de equilibrio, el pH de la boca pasa abajo, entonces la mayor parte del tiempo pasamos perdiendo minerales, que en este caso es hidroxiapatita, que es calcio y fosfato. Perdón un momento, chicos, que no puedo controlar el ruido. Espérenme un ratito. Ay, a ver. Entonces, entre cada cristal, como yo les había hablado cuando vimos la clase de flúor, entre cada cristal es cuando ocurre la pérdida de mineral. Entonces, cuando hay mayores momentos de desmineralización que de remineralización por varios meses, es decir, tiene que ser un proceso continuo de pérdida de mineral, se empieza a manifestar ya clínicamente. A eso me refiero cuando digo que la enfermedad de caries es metabólica, porque en un inicio es solamente cambio de iones, pierdo minerales, gano minerales, pierdo minerales, gano minerales, y eso no se ve, eso es un proceso. Pero cuando ya se puede ver, es cuando nosotros llamamos lesión. Mal el término cuando decimos, doctora, voy a curarle una caries. La caries dental no, como enfermedad, los odontólogos no la podemos curar. Lo único que podemos hacer es restaurar un diente, porque lo que ese diente presenta en su estructura es una lesión de caries dental. ¿Ok? Lo que nosotros podemos hacer es restaurar el diente. Los únicos que pueden curar la enfermedad de caries dental como enfermedad son los pacientes. ¿Ok? Porque al igual que la diabetes, al igual que el sobrepeso, son 3 enfermedades no transmisibles porque ni la caries, ni la diabetes, ni el sobrepeso, ni la hipertensión se transmiten, eh, se pueden ser infectada una persona con otra, ninguno de ellos se puede infectar de esa manera. La única forma es estableciendo hábitos que hacen que o se cure la enfermedad o que se genere la enfermedad. ¿Sí? Ya hace mucho fue identificada la caries dental dentro de estas enfermedades no transmisibles, lo que cambió por completo el concepto de la humanidad de lo que era caries dental. Entonces, ahora conocemos que es una enfermedad no transmisible y que está basada en hábitos, al igual que la diabetes, al igual que el sobrepeso. ¿Sí?
Si yo quiero controlar la enfermedad, solo lo puedo controlar yo como paciente, como persona, como ser humano. Pero el odontólogo no puede curar la enfermedad. El odontólogo solamente cura las lesiones o restaura un diente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una mancha blanca de este lado, que estoy tocando con el mouse, y del lado de acá es una alteración del esmalte, una melogénesis. ¿Por qué esta que está acá yo la denomino mancha blanca de lesión de caries dental? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Quién me dice? Yo diría una por la localización y otra por ubicada en tipo de dentición. Bueno, en ambas denticiones ocurre la lesión de caries y en ambas denticiones va con el mismo proceso. Primero mancha blanca, después ruptura del esmalte. Pero más bien la primera que usted dijo, la ubicación. ¿Dónde van a aparecer las primeras lesiones de caries dental? ¿Dónde van a aparecer? ¿En qué lugares? En la cara incisal, caras A nivel cervical. oclusal. A nivel oclusal. Cervicales. ¿En oclusal en dónde? Fosa y fisura. Donde nosotros sellamos, exactamente. ¿Dónde más? Que lo dijo hace un rato de Interproximal. interproximal. ¿Por qué? Porque son las zonas de más fácil colonización de los microorganismos. Y justamente lo que mencionaba hace un rato el compañero, si el paciente no tiene un buen hábito de cepillado, o a veces dice se cepilla, por ahí pasó el cepillo, o el enjuague puede hacerlo todo y nada más me enjuago, entonces permitimos que el biofilm viva, colonice, pero principalmente va a hacerlo en esos lugares donde es más fácil de poder colonizar. Zonas cervicales de los dientes, generalmente ahí es que encontramos mancha blanca. Caras interproximales, no las ven ustedes en un inicio. La única forma de diagnosticarlo, más adelante también lo voy a mencionar, es poniendo unas ligas interproximales o sacando un diente y ahí es cuando me doy cuenta que tengo una lesión interproximal. Pero así visible, al inicio, una lesión interproximal no es visible. Y en zonas oclusales que no se ve exactamente como una mancha blanca, sino que se ven como surcos pigmentados. Esos surcos que los ven pigmentados de café y que se quieren infartar y los marcan como caries. Y que después con una fresa los cortan, los abren y los hacen inmensos. Entonces, Silverstone hizo como una investigación para ver cómo se daba el proceso de desmineralización. ¿Ok? Desde una lesión inicial de mancha blanca, que es lo que vieron anteriormente. ¿Qué había por debajo? Histológicamente, ¿qué había? Habían 4 zonas específicamente. La zona superficial, la zona subsuperficial, la zona oscura y la zona translúcida o frente de la lesión. Esta primera zona que le habíamos llamado, ya les había mencionado antes en flúor, que es aprismática, esa primera, cuando el diente erupciona, que es esa primera zona donde hay puras células muertas, donde quedaron puras células muertas y quedó básicamente abierto. Esa primera capa suele recibir inclusive mucho mineral de afuera, el primero en recibir flúor y todo, y es como un filtro, como una red que permite que ingresen cosas y que salga. Entonces, esa zona, a pesar de ser la primera en estar en contacto, no es la zona más desmineralizada. Esa tiene apenas un 5 a un 10% de pérdida de mineral. La zona que sigue, que es la subsuperficial, hagan de cuenta que esta primera zona superficial es lo que vemos clínicamente como la mancha blanca. Mientras que por debajo de esa mancha blanca yo lo que tengo es una zona subsuperficial que básicamente es el cuerpo de la lesión. Cuerpo, o sea, es donde está toda la pérdida de mineral. ¿Sí? Un 60% de la pérdida del mineral está aquí.
Esta que está aquí dejaba entrar sal, entra, y esto es lo que más perdió mineral. Después de esta viene una tercera zona, que es la zona oscura, que básicamente tiene un 30% de pérdida de mineral, no es mucho, ¿ok? Como un intento de remineralización. Y finalmente tenemos la zona translúcida, muy parecida a la primera zona, la zona superficial, en la que la pérdida de mineral apenas del 5 al 10%, y es como una ya detención de la lesión, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ven en forma las lesiones? Tanto en esmalte como en dentina. A nivel de fosas y fisuras, la mayoría de veces, digamos que tenemos una lesión en una pequeña fosa o en una fisura, y se suele ver en algunas ocasiones como un punto, y debajo se ve una sombra oscura, por ejemplo. Esa forma es triangular y tiene la base arriba en la cara oclusal, esto es esmalte, dentina, pulpa. Aquí tenemos la cara oclusal y el vértice, perdón, el vértice está en la cara oclusal y la base está en la unión amelodentinaria. Mientras que en dentina se invierten. La base va a estar en la unión amelodentinaria y el vértice va a estar dirigido a pulpa. Entonces, por eso cuando a veces abrimos una lesión en fosas y fisuras, está cerrada en la parte de arriba, muchas veces por aporte del flúor, por minerales externos, abrimos y cuando abrimos encontramos una lesión más ancha abajo. Pero en dentina ocurre lo contrario. Cuando nosotros tomamos una radiografía que va en dirección hacia pulpa, una lesión, vemos que se va cerrando, ubicándose en dirección a la pulpa como un pequeño triángulo en que su vértice se dirige hacia allá. Otros términos que podemos darle a las lesiones de caries dental o muy conocidas es las caries de fosas y fisuras que les estaba mencionando. Caries de dentina superficial, ¿cómo se van a ver? Como una sombra oscura, que es lo que les acabo de decir. Veo un puntito oscuro, ese puntito oscuro no viene del esmalte, el esmalte es translúcido. El esmalte básicamente es un vidrio, no se ve nada, o sea, no tiene color. Él transmite todo el color de la dentina. Entonces, ese color gris que nosotros vemos, si nosotros estamos viendo un color gris hacia abajo, porque es muy diferente un surco pigmentado, que yo sé que que el pigmento está ahí por encima, a cuando yo veo un pequeño puntito y abajo veo una sombra oscura. Esa sombra oscura me indica que cuando yo rompa esmalte, esa lesión está en dentina. Y ese color que me está transmitiendo el esmalte, ese color viene de la dentina. Por eso se la ve como una sombra oscura. Esa caries en dentina superficial es básicamente una caries con sombra oscura. La caries de dentina profunda ya tiene roto el esmalte. En la dentina superficial no está roto el esmalte, tiene una pequeña perforación la mayoría de veces, pero no está roto. En cambio, en la caries de dentina profunda sí vemos un rompimiento del esmalte y obviamente pues vemos a toda la dentina expuesta. A la caries oculta, en este caso el esmalte se lo ve casi intacto y apenas con un orificio de entrada, como les dije, muy parecido al que estábamos viendo anteriormente de lo que es caries dentina superficial. Vemos un pequeño agujerito y abajo un agujero grande. ¿A qué se debe esto? Como les decía, a los aportes de flúor, de mineral, calcio, fosfato que pueden venir de los alimentos, que pueden venir de pastas dentales o de diferentes elementos. La caries secundaria que se produce en los márgenes de una restauración. Siempre que una restauración no tuvo una buena adhesión y hay desprendimiento del material de las paredes, se genera en todo el borde de la restauración una lesión nueva, ¿sí? Pérdida de mineral ahí, porque obviamente donde haya un espacio va a haber un nicho de bacterias que van a colonizar y es lo que necesitan básicamente para continuar la desmineralización. Entonces, esa caries secundaria es la que queda de una restauración defectuosa, de una restauración que específicamente tiene filtración. La caries remanente o residual es un tejido de caries que se ha dejado de una restauración.
Ahora esto ha cambiado mucho en cuanto a conceptos, porque si esa restauración realmente está bien sellada, lo que los estudios nos dicen es que los microorganismos ya no tienen con qué vivir y básicamente mueren. ¿Ok? Sin embargo, un tejido desmineralizado que es dejado sobre un material que, por ejemplo, no tiene propiedades de remineralización, sí puede continuar desmineralizado. A veces se hace una buena restauración, digamos que solo dentina profunda, y de repente el paciente nos dice que sigue doliendo. Toman la radiografía y se ve toda una sombra radiolúcida debajo de la restauración, sacan esa restauración y pues todo eso está blando por debajo. Caries de niño pequeño, que también es denominado caries de la primera infancia, es las lesiones de caries que pueden presentar niños menores de 3 años. A los niños que presentan caries menores de 3 años es a lo que se le denomina caries de niño pequeño, y antes era llamada caries de biberón porque realmente tiene mucha asociación con este tipo de alimentos, pero se eliminó el término biberón porque ahora sabemos que no solamente el biberón puede generar una caries así tan agresiva, sino que también el consumo exagerado de hidratos de carbono simple. Y la caries rampante, que es una caries que es agresiva, yo digo que es la típica caries que nosotros vemos en niños que ya no tienen nada de coronas. Ahora es muy común ver, el niño sonríe y ya nada más le quedan restos radiculares. Niños de 5 añitos o menos que han perdido todas sus coronas, y adultos también que llega a suceder eso. La mayoría de veces ese tipo de lesiones tan agresivas están asociadas también al consumo de alimentos o sobre todo de bebidas con acidez, o sea, como les hablaba anteriormente, bebidas gasificadas o bebidas, como les dije, de deportistas, bebidas ácidas que aceleran el proceso de caries. Ya existe una desmineralización por la lesión de caries, y aparte de eso se le suma este tipo de bebidas que son demasiado fuertes, demasiado erosivas, entonces básicamente genera una explosión de las coronas, un rompimiento más rápido del esmalte, y en este caso la dentina también. ¿Cómo se puede transmitir el Streptococcus mutans en niños? Hay 2 tipos de transmisiones comunes, que es la vertical y la horizontal. En el caso de la transmisión vertical es aquella que se transmite desde la mamá al bebé, es considerada de saliva. En este caso, había muchos estudios antes que mencionaban, no sople, no des beso, bueno, no, porque podía transmitir la enfermedad, como les dije, ese concepto ya se fue, ya no existe más. Pero sin embargo, la transmisión del microorganismo sí se considera igual, la vertical del bebé a la mamá. Hay niños predentados, que significa niños edéntulos, niños recién nacidos que todavía no tienen dientes, a los que se les hizo estudios, en cariología se hicieron estudios para observar si ya tenían establecimiento de Streptococcus mutans, y sí tenían Streptococcus mutans niños que no tienen dientes. ¿Por qué a esos niños podemos decir que no tienen caries? ¿Por qué niños sin dientes no tienen caries? Porque no tienen dónde. Porque no tienen dientes. ¿Por qué no tienen dientes, pues, profe? ¿Y qué es la caries entonces? No, que usted dice que los niños que no tienen dientes no tienen caries. ¿Por qué no tienen caries? No. Porque básicamente la enfermedad como tal es un proceso de desmineralización del tejido mineral, pero ese bebé no tiene mineral todavía en su boca, no tiene un tejido mineral, tiene solamente mucosa. Entonces, en ese caso, no tiene enfermedad de caries dental, tiene un microorganismo ahí, que está ahí porque ya lo transmitió la mamá desde la transmisión vertical, pero no tiene enfermedad hasta que no tenga dientes. Y aún teniendo dientes, nadie garantiza que ese niño tenga enfermedad de caries dental, porque solamente la tendrá si se establecen los 2 factores. Ok. Transmisión horizontal es ya la que
la transmitimos a nivel de sociedad, ¿no? Está rica tu hamburguesa, dame un poquito, comamos helado, no tengo más cuchara, usemos la misma los dos. Los niños en la guardería, lo que prepara uno se lo come el otro y así, ¿no? Entonces, esa es la transmisión horizontal entre familia, más familiares, más bien, cuidadores, guarderías, etc. Bueno, en este caso, como les digo, las superficies duras son las que establecen las condiciones para que se genere la enfermedad. ¿Qué cosas pueden afectar la colonización del estreptococo? Es decir, que ya se establezca, que ya viva ahí, forme colonias de microorganismos. Virulencia de las cepas, predisposición genética del huésped. Esto de virulencia de las cepas es como cuando vimos el proceso desde una película acelular hasta que se establece microorganismos inclusive que no ni siquiera requieren oxígeno para sobrevivir. Ya esos son casos de más de 14 días sin cepillado. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Y dónde se aloja el Streptococcus mutans? ¿En las mucosas, en la saliva? ¿Dónde? ¿La lengua? El Streptococcus En el mutans que diente. ustedes escucharon en la clase anterior donde hablaba de las características, es el principal colonizador de superficies, porque él no solamente se puede unir como cualquier microorganismo por medio de cargas electromagnéticas que la bacteria y el diente tienen por medio de la unión del ion calcio, sino que Sí, también doctora, que pregunté mal, pregunté mal. ¿Dónde se aloja el Streptococcus mutans cuando el niño no tiene dientes todavía? en la mucosa, sí. Ahí sí En la está mucosa, en flotando por todos lados, pero la no es saliva. capaz de hacer ningún cambio en realidad. O sea, si un bebé que no tiene dientes, que quiere decir que no debería estar comiendo porque no tiene dientes todavía, ¿ok? Digamos que solamente se alimenta de leche, a pesar de que sea un bebé que se alimenta por medio de leche de fórmula que tiene un poquito de azúcar, si ese estreptococos lanza ácido láctico, no tiene que desmineralizar porque no tiene esmalte. Y ahí colonización de estructuras, el estreptococos, ahí una vez que el diente sale, pues ahí sí, se pega en el diente por medio de la sustancia laxa y ahí sí es capaz de desmineralizar. Una vez que empieza a generar ácido láctico, sí va a empezar a desmineralizar cualquier cosa que esté en el medio. Mineral, ¿no? Predisposición genética del huésped, básicamente lo que vimos en cuanto a la morfología de esos dientes, cómo pueden ir acumulando biofilm, qué cosas los hacen permitir que acumulen biofilm. Un esmalte hipoplásico, más que hipoplásico, así lo tenía Bock en ese tiempo, melogénesis imperfecta en general, o sea, no solamente hipoplasia, que es un hueco, sí, el hueco permite también colonización, pero también un esmalte hipomineralizado es de fácil rompimiento, entonces también puede generar colonización de microorganismos. Consumo de azúcares, denle de comer y entonces él se queda, eso nos pasa a todos, si nos invitan a comer, pues ahí nos quedamos. Consumos de azúcares, hábitos de higiene, si no lo eliminan, si no lo cepillan, si no lo remueven con hilo y cepillo, pues no va a salir, se va a colonizar, se va a quedar. La cantidad de estreptococos que pueda llegar a tener la madre, también hay que ver cuánto puede llegar a transmitir la madre, si es mucho o poco, y dónde se aloja el estreptococcus mutans. Esa fue la pregunta, ¿no? A menor edad de colonización, mayor riesgo de caries. Claro, un niño pequeño que ya tiene transmisión de estreptococos, pues es un niño que tiene que tener el triple de cuidado porque no puede permitir que colonicen. Una cosa es que llegue el estreptococos, pero otra cosa es que colonice. Regresé. Ahora, ¿cómo ustedes identifican lesiones de caries? ¿Qué necesitan ustedes para hacer lo que ustedes llaman diagnóstico? Si yo les digo, a ver, revíseme si este paciente tiene lesiones de caries dental. ¿Qué necesitan ustedes? Ya, doctora, deme estos instrumentos y estos materiales si los quiero también. ¿Qué necesitan? Yo se los paso. Un espejo, un explorador, Ya, Cucharita. un Una revelador cuchara, de caries. revelador de caries. ya, Una turbina, una fresa.
Yo, una turbina y una fresa también para diagnóstico, ¿ya? Y el ojo. El Triple. ojo. Hasta ahora ese ha sido el más útil que me han mencionado. Solo la jeringa ¿Cuál es el triple, ojo? doctora, para revisar bien si es que hay caries o no. Explorador de dentina. Ok, ahora, ustedes me nombraron todos los instrumentales habidos y por haber. Ahora, yo les digo mañana, chicos, ¿saben qué? Encontré una comunidad re pobre, pero no tienen ni luz. No tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Tenemos que caminar como 2 horas para poder llegar hasta allá porque ni siquiera los burros llegan. Así que necesito que vayamos para ver si esas personas necesitan que nosotros les hagamos algún proyecto, pero necesitamos hacer diagnóstico. Y para caminar no podemos llevar muchas cosas, así que hay que ir con lo básico. Entonces nosotros queremos saber si hay lesiones. Si ustedes quieren llevar muchísimas cosas, quieren llevar jeringa triple, para la jeringa triple necesitaría llevar un sillón casi, ¿no? Necesito luz, pero no puedo llevar la luz del sillón. Entonces nos quedaríamos básicamente con 2 cositas que pudiéramos llevar cada uno. Espejo y explorador. Y el ojo. Espejo y explorador. Ya, ¿para qué quieren el explorador? Una cucharilla. Explorador no El se explorador usa. se queda cuando hay esmalte o dentina reblandecida. Como que se traba el explorador. Ya, yo por primera vez en la Pero- vida, y eso que estoy grabando, por primera vez en la vida, voy a hacerlo, porque lleva 20 años este concepto, esta información, mejor dicho, y Doctora, se sigue enseñando lo mismo. ¿Quién les enseña a ustedes lo del explorador? Porque a mí me lo enseñaron, pero yo tengo 15 años de haberme graduado y los libros que decían que no se usa explorador ya tienen más de 20 años de haberlo escrito. ¿Quién es que les indica a doctora. ustedes lo del explorador? Porque lo siguen repitiendo semestre a semestre. A pesar de que ahora ¿No se tengo usa estudiantes cucharilla? especialistas. ¿Ya no se usa el explorador? No, Se no usa se usa. cucharilla en Ni niños. cucharilla, porque la No, eso cucharilla no es se para usa. hacer tratamiento restauradora traumático, cavidades abiertas. Llevamos puro espejo entonces, profe. El espejo y el ojo, como dice Alex. Pueden Puro llevar una guante, profe. gasa, un algodón, un cepillo manual. A usted le falta calle, ya me he dado cuenta. Eso Cada les vez más falta. delicados los niños. Sacarlos de... No, porque yo puedo hacer eso en adultos. Y eso lo indica la OMS. Cómo hacer diagnóstico en comunidades. Y es lo que nos menciona qué es lo que tenemos que usar. A ver, Sara, y diga. Doctora, es que yo había escuchado que también se podía utilizar la sonda periodontal, porque al momento en que tú utilizas un explorador de dentina, puedes activar una caries que no, o sea, que está bien activa, pues, ¿Qué básicamente. significa activar una caries? Mm. Puedo darle Que se como esté que desmineralizando. Que se despierte. Ya, y hace un rato me acabaron de decir, necesita explorador para ¿cómo? Para que si se queda. ¿En qué semestre prenden eso? Es que unos doctores dicen una cosa y después nos Pero explican. por eso, ¿quiénes lo dicen? Que No, todavía lo siguen repitiendo en el no los podemos nombrar, no 2024. los podemos nombrar. Compañeros. Es que si decimos no fue una profesora, Compañeros no de vamos a trabajo. decir. Bueno, o sea, es que créanme que para mí es un sufrimiento porque todos los semestres es lo mismo. Todos los semestres. Y alguien tiene que decírselo para que a ustedes se les quede grabado. Porque es que se les queda en la cabeza. Y lastimosamente les digo, ya estamos 2024. Yo sé que ustedes son mucho operatoria y cero cardiología, pero si ustedes en algún momento van a un congreso donde hay mucha información y también hay cardiología, van a quedar como, y eso es algo que está en las manos, o sea, para poderlo leer, para poder estudiar, pero lastimosamente en la U al menos somos muy poco de cardiología y mucho de operatoria, mucho de arregla lo dañado, pero no sé ni por qué se produce eso que se daña.
El explorador fue eliminado del mercado, ¿ok? Digámoslo así. Fue eliminado del diagnóstico porque, ¿qué? A ver, esa mancha blanca, yo les decía, esa es la primera manifestación. ¿Qué es básicamente? O sea, ¿qué le pasa a ese esmalte? ¿Cómo está para que haya llegado a presentar una mancha blanca? Desmineralizado. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo se sentiría eso? Blando. Blando. Ajá. De- Y entonces yo agarro un cuchillo y corto. O sea, si yo tengo un vidrio, como el de mi ventana, y yo con un cuchillo quiero hacer esto, seguramente no podré hacer mucho. Pero si me ponen una libra de queso y me dan un cuchillo, ¿qué va a pasar con ese queso? Lo voy a cortar. Entonces, un tejido, ¿cuánto les dije que le demora una lesión desmineralizada a cavitarse? Meses o años. Si yo un tejido blando le clavo algo filoso, ¿qué creen que va a pasar? Aumenta la velocidad de ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que no escuché porque se cortó. Se va a cortar. se- Van a perforar. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué los sellantes están indicados en las caras oclusales de los molares? para la prevención de las ¿De caries. qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no lo pongo en la cara libre? Porque ahí es Que donde tienen llegan unas fosas y fisuras, ¿Por qué se encuentran las fosas y fisuras? ¿Y qué hacen las fosas de fisura? retienen alimentos. Retiene. ¿Qué palabra dijo? ¿Qué dijo? Retiene. Y entonces, ¿qué pasa si yo paso por un lugar donde donde hay una superficie retentiva? Se va a retener. Entonces, no hay razón lógica para decir que el explorador tiene que pasar para ver si se retiene. Esa estructura es retentiva y si yo paso explorador o paso lo que sea, se va a retener porque es una estructura retentiva. Lo que busca la cariología actualmente es identificar si un tejido está blando o está duro, pero no puedo utilizar un producto filoso para ver si está blando o está duro, porque un tejido que está durando más de un año para no romperse, yo con algo filoso lo rompo en segundos. No sé si entienden eso. ¿Sí? Es un tejido que está luchando día tras día para remineralizarse. Y yo agarro un explorador y lo clavo con toda la intención del mundo. Acabé de romper algo que lleva años intentando remineralizar. Para identificar lesiones de caries, que digamos sean solo iniciales, manchas blancas, por ejemplo, donde no me sirve la cucharilla como están mencionando ahí, porque no es una cavidad, sino son manchas blancas. ¿Qué necesito? Necesito tener limpia la superficie, eso lo puedo lograr hasta con un cepillo manual. Si yo no tengo micromotor, le cepillo al paciente con un cepillo manual. Seco, no tengo sillón, ¿con qué puedo secar? Díganme ustedes. Con una gasa, un algodón. Gasa, algodón, sequé. Ahora, ¿qué tengo que hacer después de eso? Ver. Puedo usar lupas si tengo la luz del sol y esto. Se acabó. Si quiero magnificación, que son las lupas, perfecto, mejor. Pero eso es todo lo que necesito para diagnosticar. Ahora, en aquellas lesiones de mancha blanca en los que yo tengo dudas si realmente es una lesión que está activa o inactiva, porque va a depender mucho del color, de la textura de ese esmalte, entonces toco. Y ahí dice palpación.
¿Mediante sonda o explorador? La sonda de la OMS o el explorador, que en este caso sea explorador, tiene que ser sin punta. En algún momento los mandé a buscar a que me traigan exploradores romos. Y fueron a pedir al depósito exploradores romos y les dijeron, eso no vendemos. Porque básicamente es un explorador al que se le mutila la punta, que es lo mismo que una sonda de la OMS, que es un explorador romo. Entonces, eso soba la superficie. En ningún momento, y nos lo dice la teoría, en ningún momento se clava, ni se raspa, o se rasca, como se dice. Solamente se soba la superficie. ¿Ok? Toco, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia? Un esmalte desmineralizado va a estar a nivel visible, clínicamente va a estar opaco. No brilla, no pasa la luz, ¿ok? No refleja brillo. Solamente va a estar opaco, como una tiza. Y en sensación se va a sentir rugoso, ¿ok? Si tengo la duda o incluso estoy viendo que ese esmalte está opaco, ténganlo por seguro que está desmineralizado. Y si ustedes clavan el explorador, obviamente se va a sentir que se queda. ¿Por qué? Porque estoy clavando en algo húmedo, en Doctora, algo y cuando blando. vemos así manchas blancas, el tratamiento puede ser aplicar flúor. Solo eso. En realidad, en cuanto a cariología, que como les digo, le falta estudiar mucho cariología, en cariología el procedimiento, el primer procedimiento es solo cambio de hábitos del paciente. Si el paciente regresa, yo lo cito en 2 meses, yo digo, bueno, en 2 meses el paciente debió haber remineralizado con la pasta, con el cepillo, bajando hidratos de carbono. Si a los 2 meses el paciente viene y la mancha sigue activa, entonces ahí procedo al siguiente paso, que es aplicar flúor. Pero si no le tengo fe a ese paciente de que va a hacer las indicaciones que le di, pues podemos empezar con lo que se le denomina tratamiento de choque, que es bajar carga bacteriana, pues hacemos cepillado, utilizamos clorexidina y después colocamos el barniz o el flúor que tengamos, flúor acidulado, flúor en barniz, flúor, diaminofluoruro de plata, lo que sea. Pero básicamente es algo que remineralice. También le podemos enviar pastas con hidroxiapatita, que es calcio y fosfato, que ya existen, están disponibles. ¿Ok? Pero básicamente el protocolo de una mancha blanca o de un surco desmineralizados en molares, ambos se llaman lesiones iniciales. En caras libres o caras interproximales se va a llamar mancha blanca. Y en caras oclusales se van a llamar surcos pigmentados. En ninguno de los dos casos está indicado abrir. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice, es controvertida su utilización. En el caso del explorador, no se debe clavar, apretar o rasgar con un borde filoso. Una superficie desmineralizada puede producir la perforación de la lesión. ¿Y qué pasa cuando perforo la lesión? Favorece la progresión de la caries, es decir, ahora hice un nicho, métanse todos los que quieran ahí, vivan, convivan, coman y hagan todo lo que quieran en ese hueco que yo acabo de crear. Impide que se remineralice y crea un nuevo nicho bacteriano para transferir cepas bacterianas. En el diagnóstico de la caries, ver si existe o no existe la lesión, determinar si la lesión ahora está activa o no está activa y valorar el riesgo de caries. ¿Por qué? ¿Por qué coloco que esta de aquí, esta negrita que está aquí, está inactiva o detenida? Es lo mismo. ¿Cómo creen que se sentiría solo con verla? Lisa. ¿Qué más? Dura. Una dentina en su estado natural es blanda, natural, sin haber sido,
sin haber sido atacada, digamos. Digamos que yo saqué un diente y quise hacer cortes para poder ver cómo eran los diferentes tejidos. Entonces, la dentina siempre va a ser blanda, porque es mucho colágeno la dentina. Solo 30% de mineral. Pero una dentina remineralizada, inactiva, está cargada de mineral. La dentina suele convertirse en ese color negro, porque se carga de mineral. Ustedes no saben la cantidad de mineral que tiene la dentina remineralizada. Y a veces no quieren ver negro porque me es feísimo ese color negro. Uy, estás dejando caries ahí. Y no saben que lo que están dejando es un tejido durísimo ahí, que es mucho mejor que la dentina en su estado original, como les dije. La dentina o la lesión, en el caso de las manchas blancas, la mancha blanca no desaparece. La mancha blanca, sea que esté activa o inactiva, seguirá viéndose como una mancha blanca. Ah, ya le puse barnices, hice tratamiento de choque, el tejido remineralizó. La mancha blanca no va a desaparecer. Lo que va a suceder con esa mancha blanca es que cambia. Si antes era rugosa, ahora se vuelve lisa otra vez. Antes era opaca, ahora ya se volvió brillosa de nuevo. ¿Ok? Ahora sé que la lesión está inactiva. ¿Sí? En el caso de la dentina, como les dije, se pone oscura y se pone dura, que quiere decir que recibe todo el aporte de mineral de afuera. Sí, quedó de un color horroroso. Después, si quieren, ustedes lo tapan con resina opaca, con ionómero, con lo que ustedes quieran para que no se vea negro. Pero ese tejido está durísimo, está remineralizado. Mientras que una lesión activa de dentina se ve como esta que ustedes ven acá abajo. Amarilla, se ve marrón, ¿ok? Lo que indica su proceso de desmineralización. Aquí también tenemos, aquí no se ve nada remineralizado, aquí ya estamos en dentina y miren, no está remineralizado. Aquí tenemos manchas blancas por acá. En un mismo paciente, nos dice la literatura, podemos encontrar lesiones activas e inactivas. Y de diferentes tipos también. Diagnóstico de las lesiones en superficies lisas y también en caras interproximales. Aquí tenemos una de las opciones, como les dije, saber si hay, por ejemplo, una mancha blanca en caras interproximales es casi imposible. Si ponemos ligas de ortodoncia, esperamos que los dientes se abran, nos dejen un espacio. Se suele colocar esas ligas cuando vamos a poner bandas o coronas en los dientes, o en los niños, en los pacientes, para no tener que hacer desgastes interproximales. Entonces se les pone esas ligas, el paciente está, póngale 5 días, se cae la liguita y dejó el espacio. Entonces ahí podríamos ver, poniendo el espejo en posiciones más o menos que nos ayuden, poder ver si hay manchas blancas. Y también con transiluminación, si ponemos lámparas de luz halógena por la parte de atrás, aquellos lugares donde no pase la luz, son lesiones que se encuentren activas o desmineralizadas. En cuanto a fosas y fisuras, generalmente se encontrarán de forma teñida y dice que con opacidades alrededor. Las opacidades suelen a veces no ser muy notorias, pero sí que estén pigmentados o teñidos los surcos. En ese caso se puede pasar muy suave la sonda en busca de un reblandecimiento, pero en ningún caso penetrarse, y nos dice con sonda, aquí no nos está hablando ni siquiera del explorador, en ningún caso penetrar. Las radiografías nos sirven para identificar lesiones o al menos hasta dónde ha llegado el avance de la lesión de caries. Sin embargo, cuando están en un proceso inicial no se van a poder ver porque para que se pueda ver una lesión de caries por medio de radiografía tendría que tener una pérdida aproximadamente del 60% de mineral. Cuando ya hay una pérdida de más del 60% de mineral, recién se puede ver un espacio radiolúcido, lo que quiere decir que está muy próxima a romperse. Aquí hay otros sistemas, esta es otra transiluminación, pero esta es por medio de fibra óptica, es otro tipo digamos que del bordecito donde tenemos nosotros el de la luz halógena, este sería fibra óptica. Y también la fluorescencia, que existe en líquido y también en polvo, se coloca en ciertas zonas y
se ilumina, así como se ve ahí, se ilumina en donde esté activa una lesión. En cuanto a la valoración de riesgo cariogénico, ¿qué significa eso? Existen tests para identificar si un paciente tiene riesgo o no de caries, independientemente de si tiene lesiones de caries o si ya tiene un proceso de caries establecido, que es pérdida de mineral a nivel metabólico y que no lo podemos ver. Sin todavía saberlo, yo puedo identificar si un paciente tiene riesgo a tener caries. ¿Ok? Yo puedo recomendarle a este paciente utilizar medidas preventivas adicionales porque este paciente está corriendo riesgo de poder presentar próximamente lesiones de caries. Como existen varios cuestionarios, pero este de ALOP es más simplificado. El más utilizado es el de Cambra, ¿sí? Que es como una asociación de cardiología, pero ese tiene también dentro de su cuestionario para recuento de Streptococcus mutans, que o sea, hay pacientes que ni siquiera quieren ir al consultorio de diagnóstico, peor aún mandarle a hacer un cultivo para que nos digan recuento de Streptococcus mutans, y de pH de la saliva, para poder identificar el pH. Entonces, este cuadro es el de ALOP, en cambio, de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. No quiere decir que lo tenemos que aplicar solamente en niños, el de valoración de riesgo se puede utilizar para niños y adultos. Por ejemplo, Cambra tiene el de niños y el de adultos. ¿Okay? Son preguntas que se hacen para poder identificar, como les dije, si el paciente tiene riesgo a tener caries. ¿Okay? A pesar de que puede que no tenga ni una sola lesión en boca. Ejemplos. Si tiene una discapacidad motriz, no es capaz de poder hacer el cepillado dental. Si la tiene, la marcamos como riesgo identificado en sí. Alteración de flujo salival, boca seca, pacientes que vemos que tienen resequedad en los labios, muy poca producción de saliva, colocamos sí. Utilización de medicamentos cariogénicos, en el caso de los niños, toma medicamentos todos los días, toma vitaminas todos los días, toma alimentos para la alergia, medicamentos para la alergia, etc. Ese tipo de medicamentos son cariogénicos, marcamos sí. Nivel de educación y socioeconómico del país, si el paciente es de nivel medio, bajo, como es la mayoría de los ecuatorianos, como somos la mayoría de los ecuatorianos, es un paciente de riesgo cariogénico identificado. Por eso es que les decía yo que la mayoría de los ecuatorianos tenemos riesgo cariogénico identificado. Padres o niñeras con caries. Si alguno de ellos tiene lesiones de caries, el paciente pediátrico tiene riesgo de caries también. Frecuencia de visitas al odontólogo, ninguna o irregular. Al menos va una vez al año, no va ninguna, entonces es riesgo identificado. Experiencia anterior de caries, si hace menos de un año ha tenido lesiones de caries, marcamos sí. Presencia de brackets o aparatos ortodónticos. Este niño va a entrar en ortopedia, tenía la boca blanca, no tenía ni una sola lesión de caries, pero va a entrar en tratamiento de ortopedia, entra a formar parte de un paciente de riesgo cariogénico identificado. ¿Por qué? Porque va a empezar a acumular mayor cantidad de biofilm y eso lo vuelve susceptible a caries dental. Frecuencia diaria de cepillado, menor a una vez. Ya vimos mediante el estudio que un solo cepillado al día es suficiente, pero si queremos realmente un control anticaries tenemos que hacer 2. Si el paciente no llega una vez al día, es paciente de riesgo cariogénico identificado. Frecuencia diaria de ingesta de alimentos cariogénicos, aquí se incluyen biberones, otros líquidos que no sea agua, consumo de jugos, refrigerantes. Aquí hablamos mucho de bebidas, si se dan cuenta. Dice alimentos cariogénicos, pero se habla mucho de bebidas, por lo que yo les explicaba de la caries rampante. ¿Sí? Estos alimentos ácidos aceleran el proceso de desmineralización que ya lleva luchando el diente. Entonces, si toma más de 4, que hablábamos de los 4 momentos de azúcar, entonces un paciente de riesgo, y de exposición al flúor, si este paciente usa flúor, sea en pastas dentales o a nivel profesional. Y en cuanto a la clínica, también podemos indicar si el paciente es de riesgo o no de caries, si tiene biofilm, biopelícula o placa visible, si es capaz de verse la acumulación de biofilm, si tiene gingivitis o si tiene algún tipo de defecto del esmalte, como por ejemplo ahora que estamos invadidos
de hipomineralización incisomolar. Con una sola de estas que yo marque del lado que dice identificado, digamos que ese paciente yo noté que tiene poco flujo salival, ya le pongo ahí paciente de riesgo cariogénico identificado, debido a que presenta alteración en el flujo salival. Se acabó. Lo noto, ese es un paciente que no tiene recursos económicos. Entra, paciente de riesgo cariogénico identificado debido a recursos económicos bajos, o nivel socioeconómico bajo. ¿Ok? Uno solo que se marque de este lado y ya es un paciente identificado para riesgo cariogénico. Aquí nos describe cada uno de ellos, por qué. Y finalmente pruebas salivales. Ya sabemos que la saliva nos brinda ese factor protector contra las caries, la enfermedad de caries, y para eso necesitamos un flujo de saliva que sea normal, ¿ok? Que sea considerado normal. ¿Cuál es ese flujo de saliva? 1 mililitro por minuto. ¿Cómo se hace una prueba o un test de saliva? Se le pide al paciente que mastique parafina, parecida a la de la vela. Lo mastican, es como yo les decía de los chicles, mastico, y mi cerebro empieza a generar saliva, producción de saliva, y el paciente empieza a escupir en un tubo de ensayo. Se espera que en 5 minutos exista aproximadamente 5 mililitros de saliva. Quiere decir que por minuto el paciente debería generar 1 mililitro. ¿Ok? Si el paciente es de riesgo cariogénico, es aquel que tiene menos de 0,7 mililitros por minuto. Y en valores menores de 0,5 mililitros por minuto, entonces consideramos que es un paciente que tiene hipocialia, que quiere decir baja producción de saliva, hipofunción salival. ¿Ok? Y que en ese caso tendríamos que identificar qué es lo que está generando en ese paciente la poca producción de saliva. Listo, terminamos por hoy. Preguntas. No se durmieron. No, pero salimos de muchas dudas. Salieron de dudas. Yo pensaba que habían empezado con dudas. No quedaron dudas entonces. Con esta clase que tuvimos hoy, terminamos caries. Eso quiere decir que la próxima clase, ¿qué va a pasar? Lección. Exacto. Exacto. Va a haber lección la próxima clase. Así mismo la trabajamos en línea. Así sea que estemos presencial, también la trabajamos en línea. Y siempre recuerden que esas preguntas son importantísimas para su examen final. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, Alejandro, sí. Espérese, déjenme matricularlo de una vez. ¿Vas a subir a Leva los PDFs de las clases? Sí, así como le subí flúor, les voy a subir caries. Braille. ¿Cuál es su otro apellido? Molina. Ya. ¿Alguien más que falte de matricular? No. Nadie. Seguro. Segurísimo. Bueno, chicos, entonces damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Voy a subir ahorita los recursos para que estudien y también puedan ver la clase. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos la Gracias, próxima doctora. Pase semana. bien. Buenas noches. Chao. Ahora una Chao. pregunta. Dígame, no me he ido, dígame. La próxima semana, ¿a qué hora va a tomar la lección? Apenas entremos a las 6. Apenas entremos, no, siempre los espero 15 minutos primero que se unan, de ahí decirles que entren a Leva, que se va a abrir en tantos minutos y que tantos minutos dura. Así 6 en punto, no. Entre 6 y cuarto, 6 y 20 ha de estarse abriendo. Ah, ok, está bien.
Ujú. Listo. Doctora, una pregunta. Dígame. Yo aún no he dado el examen del primer parcial, pero ya tengo el derecho ¿Ya? y no sé cuándo podría tomarme. ¿El primer parcial de qué? La doctora nos dio por el primer parcial. Ah, Sí, ok, yo no. ok. Está bien. Perdón. Ok. Listo. Chao, chicos.